Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Estamos recorriendo todos los candidatos que en su momento lo fueron, pero que accedieron. Uno de los más sorprendentes fue el triunfo en el departamento San Javier, que pierde Baucero la posibilidad de ser intendente y pierde Baucero, después de tantísimos años, el Senado. Lo mismo Garay, gana lo suyo. Y después se da un cambio tan rotundo que quedaban 12 y 7. Y estaba el número 13 dando vueltas para que quede 13 y 6, lo que es un caso histórico, en el departamento San Martín. Un departamento que tiene a Sastre como cabecera, pero tiene ciudades muy importantes, que vamos a charlar, Esteban, de dónde es, yo ya lo sé, pero tenemos que charlar así. Hola Esteban, ¿cómo estás? Luis Mino desde Aire de Santa Fe, con Alejandra Pautazo, con Adriel Driussi. Gracias por tu tiempo, muchas gracias. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días, bueno, y a todo el equipo. Bueno, habrá escuchado que estamos inaugurando cámaras por todos lados, así que hablando a lo gaucho, ya después te pido un contacto para manguear una cámara ahí en Sastre, en San Jorge, en Carlos Pellegrini, donde sea. Te pido una cámara, ¿puede ser? Perfecto, cualquiera. Mira, San Jorge, El Trébol, Sastre o Carlos Pellegrini, cualquiera de las 4 localidades, son los intendentes presidentes comunales con gobierno de unidos, o sea que ofrecemos cámaras en cualquiera de las localidades. Te explico por qué es. Queremos interrelacionar la provincia. Que un chico que está estudiando, por ejemplo, del Trébol o de Pellegrini o de Sastre, viene a estudiar a Santa Fe y vea. O alguien que nos está viendo en Rosario, vea Tostado, porque es de Tostado, o es de Avellaneda. Y además, por más que no sea de cada lado, vos, frente a la tele, porque estamos saliendo por un montón de... Ahí nos ve la gente de Conecta, que nos distribuye con la gente de Más Región también, que llega a Crucellas y María Juana. María Juana está casi en el límite entre Castellanos y el departamento de San Martín. Bueno, yo trato de... Yo conozco mucho mi provincia, por eso por ahí me puedo equivocar. Pero, ¿qué quiero decir? Que nos veamos, que sepamos que estamos, que somos... Ahora estamos por inaugurar en el Bessi San Javier. Entonces, para un costero, ver Rosario, o ver Venado Tuerto, o ver San Cristóbal, no sé, me da la sensación de que como medio no está tan equivocado el hecho de valorarnos como provincia. Por ahí vamos, por eso a cada uno de los intendentes o senadores le fui pidiendo al aire y muchos se reían, pero es la manera. Después sigo contigo hablando porque de verdad estaría bueno tener una cámara. Aparte son importantísimas esas, tenemos muchos mensajes de ahí, así que... Bueno, hay un corte, Iván, hay un corte que yo te doy tiempo, te doy tiempo para buscarlo, de un sanjorgino. ¿Se dice sanjorgino o sanjorgense, Esteban? Sanjorgense. Sanjorgense. Hay un corte de una vez de las tantas que nos hablaron, que elijo Aire, porque tenés TN, tenés C5N, tenés Canal 26, Crónica, tenés los canales que quieras, pero él elige Aire para... ¿Por qué? Porque ve Santa Fe, porque a veces acá ocurren cosas como capital, como que esté el gobierno y la administración provincial, que San Jorge, Sastre y el departamento San Martín, vos decime, ¿qué edad tenés? ¿30 y? 38. Bueno, otro de los sub 40. Claro. Otro de los sub 40. Entonces, muchos de ustedes, ahí está la repetidora del 3 y el 5. Si no me equivoco, en el Trébol, ¿puede ser? Claro. En el Trébol está la repetidora histórica de Canal 3 y Canal 5 Rosario. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Es como que fue cooptada Rosario con sus medios a un departamento que está acá, a 110 kilómetros de Santa Fe, ¿o no es así? Por Ruta 19 llegás, a ver, en una hora y media seguro, tranquilo, a María Juana o a Sastre, ¿o no? Depende del extremo del departamento. Yo digo que igual tuvo características siempre la Ruta 66, que es la que cruza la 13 y la 34, digamos, el cruce de Cañada Rosquín, indica que el Trébol, Carlos Pellegrini y todo ese sector fue más para Rosario, y San Jorge, Sastre, bueno, ni hablar San Martín de las Escobas, tienen más influencia de Santa Fe, porque están más cerca. Y nosotros, el punto más cercano de Santa Fe es Colonia Belgrano, que está a unos 110, 120 kilómetros, y después el resto dista más o menos, es bastante equidistante
de Rosario a la capital provincial. Claro, pero Colonia Belgrano está más cerca de Coronda, por ejemplo. Está pegadita ahí Claro, nomás al departamento de San Jerónimo. Exactamente. Colonia Belgrano está más cerca de San Jerónimo, es más, muchos de los trámites los hacen más en Galvez que en San Jorge, por ejemplo. Está claro. Mirá cómo es esto, ¿eh? A ver, es como, me quiero acordar de una localidad que está en el límite del departamento Castellanos, pero le conviene ir más a San Cristóbal. Para que me quiero acordar, era una de las ciudades que nos retransmite. Viene en la parte superior del departamento Castellanos, a nada del departamento de San Cristóbal, y hay gente que se prefiere ir a San Cristóbal antes que bajar hasta Rafaela. Después ya me voy a fijar en qué calle. La misma situación podemos plantearla al revés de María Juana. María Juana le conviene mucho más ir a Sastre y a San Jorge que ir a Rafaela. En algunos trámites puntuales le convendría por cercanía, ¿no es cierto? Claro. Y por comodidad. Y está al lado casi de Plaza Crucellas. Porque ¿cuánto puede haber entre Plaza Crucellas? Escuchá, si necesitas a alguien, un día que vos no tengas un mapa de la provincia, me llamás y yo colaboro con vos, Esteban. Bueno, con un poco de humor y un poco de hablar de nuestra provincia, pero te quería explicar por qué estamos en esto de las cámaras, porque me parece que es muy lindo conocernos, aunque sea mostrando la plaza, el pueblo, o de la ciudad, o mostrando la ruta. Fíjate que el otro día fui a Monje. Monje está entre Barrancas y Maciel, que son dos ciudades más grandes. Pero justo ahí, en la 11, me esperaba un chico, Santiago, de la cooperativa Comagro, que nos escuchan en Maciel, Monje, Barrancas, me dijo San Fabián, me dijo otras localidades, como Centeno, San Genaro. Y ahí la 65 te lleva hasta la 34. Vos sabés lo que es la 34. La 34 es clave. Obviamente. Bueno, usted no está muy lejos de San Vicente, de última. Nosotros, el peor tramo de la 34 pasa por nuestro departamento. Ahí sí circulas. El tramo de San Martín de las Escobas hasta Cañar Rosquín, Mandurrias, es el peor tramo de la 34 hoy, por lo menos desde Rafaela hasta Rosario prácticamente. Bueno, la sufrimos a la 34, nosotros en el departamento de San Martín también. Este es nuestro país, en nuestra provincia, con diferentes modos, como por ejemplo en la costa, por decirte la costa, el arroz en San Javier, la frutilla en Coronda, y ustedes con un potencial industrial tremendo, ¿o no? Bueno, nosotros tenemos, obviamente es una región eminentemente agrícola, muy agropecuaria, que creció. Quedan algunas industrias y algunos tambos, pero por ejemplo nos destacan, digamos, en San Jorge se hacen las patty para todo el país. Digamos, las hamburguesas patty salen de San Jorge para todo el país. Digamos, perdón el chivo, pero bueno, digo por la importancia de la empresa. Y en el Trébol, por ejemplo, está el polo de construcción de maquinaria para la industria láctea y para el tambo más grande del país también. Ya que tenemos una influencia metalmecánica. ¿Cuál es? ¿Cuál empresa es? No, bueno, en el Trébol en realidad es una empresa donde nació en su momento la empresa Bocio, entre otros Bauduco, la más importante, pero el Trébol hoy debe tener más de 20 o 30 empresas pymes que concentran, es más, la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria para la industria láctea está en el Trébol directamente, con un polo tecnológico, concentra gran parte de esa industria en el nivel del país, específicamente industria pyme, aparte, que es la particularidad más grande que tenemos. Bueno, la cabecera es Sastre, pero San Jorge es la ciudad con más población. Exactamente, la cabecera es Sastre, San Jorge es la ciudad con más población y bueno, y el Trébol es la segunda, digamos. Y yo creo que con Club Atlético San Jorge, que ha hecho de su club una institución ya que es una mutual y un montón de cuestiones. Sí, con el plan de ahorro, bueno, es una marca muy importante, reconocida a nivel país, el Club San Jorge, con un desarrollo muy importante que ha llevado obviamente esa marca a reconocer la ciudad también. ¿Y siempre soñaste con ser senador del departamento? ¿Cómo era tu trayectoria anterior? Bueno, yo en realidad soy de Piamonte, que es una de las localidades no las más grandes, tiene 4.000 habitantes. Pegadita al lado de Córdoba, o cerca de Córdoba, del límite. Claro, está al oeste, digamos, es la traza oeste del departamento. A ver si sea cierto. Después de cruzar de Piamonte hacia Córdoba, ¿la primera o segunda localidad no es El Arañado? Claro, vos tenés Fortín, Alicia, Las Varillas y después viene El Arañado. Qué bárbaro.
Pará un poco, Luis. ¿Qué va? Esta clase de geografía, Esteban, no, está auspiciada por, Claro. por Editorial Capeluz. GPS, Así. por Dios. Bueno, Así. es un ¿En poco de serio? humor. Sos de Piamonte. ¿Cuántos tienen? Sí. ¿4.000, 4.000 habitantes? 4.000, alrededor de 4.000 habitantes. Y de ahí, ¿cómo diste el salto? Bueno, en realidad yo vengo de participación y militancia en la Federación Agraria. Yo fui secretario de Juventud a nivel nacional en aquel conflicto del 2008, del campo, tenía apenas 23 años, y yo casi toda mi militancia, desde ese nivel familiar, yo participé en la Juventud de la Federación Agraria desde muy chico, viene una cuestión de participación de mi familia, y bueno, recién en el 2017 di el salto, si se quiere, a la política partidaria, a la participación en política partidaria. Toda mi experiencia previa viene del palo gremial agropecuario, si se quiere. ¿Vale? Es interesante lo que decías por la primera experiencia, ¿no? Ya desde muy joven, en una situación que enfrentó al país y creo que ahí empezó realmente a pensarse en una grieta que hasta el día de hoy todavía se mantiene. Bueno, yo recuerdo igual ese 2008, habría que buscar los archivos. Yo tuve 3 debates televisivos en aquel momento, uno con Otavis, otro con Cabandier y otro con el Cuervo Claro. Larroque. Ya Bueno, en ese fijarse momento, las figuras. en ese momento ya eras combativo. Pero bueno, nada, más allá de eso, nosotros siempre tuvimos una postura muy seria. Sí, el conflicto marcó la política argentina en los siguientes años, donde en realidad también para el sector no se han conseguido grandes cosas, y por eso es que uno pensó también en el salto a la política, entender de que el esquema gremial que se había planteado quedó muy con escasos resultados. Fue de una dimensión extraordinaria la movilización, pero en resultados reales para el sector fueron muy pocos, y bueno, no somos por ahí a nivel muchos dirigentes jóvenes que entendimos que teníamos que involucrarnos en la política partidaria para poner en discusión y poder entrar a solucionar problemas que después exceden netamente a lo sectorial. Uno cuando está en una función pública ve la integralidad de la necesidad de la región, de la zona, de la provincia. ¿Y por qué el Senado? El Senado, bueno, fue un desafío. Yo desde el primer momento apuntamos al Senado para darle, desde mi visión, una renovación y una visión más fuerte también desde la cuestión productiva. En nuestra región por ahí veíamos una faltante en cuanto a obras de infraestructura muy fuerte, sea rutas, obras hídricas que no se terminan, la problemática de la vivienda, y nosotros creemos que hay que darle una visión más fuerte vinculada al desarrollo regional, no solamente pensar las obras desde lo puntual, sino en la visión del desarrollo y de lo que pensamos. Nosotros, por ejemplo, en agenda y que lo venimos hablando, en el extremo oeste de nuestro departamento, y parte tiene que ver también el departamento del Grano, está la Ruta 20, que prácticamente se desarrolla al límite con la provincia de Córdoba, que es prácticamente toda de tierra, y que esas localidades hoy están aisladas, no tienen gas natural, no tienen conexión de rutas, salvo rutas transversales hacia la 13, y por ejemplo son planteos que si nosotros lo analizamos por cantidad de habitantes, no lo harían nunca, pero si lo hacemos en posición de desarrollo, una ruta que uniría la 19 con la 9, digamos, generando otro corredor productivo, sería darle una visión de desarrollo a la región. Desde ese tipo de ejemplos es cómo pensamos la zona, cómo pensamos la atención de la salud, cómo pensamos la educación, cómo pensamos la seguridad a nivel regional, y bueno, por eso a mí en particular me interesó mucho siempre el tema de darle otro vuelo a lo legislativo en nuestro departamento, por lo menos. Va a ser todo un desafío para esta legislatura, Esteban, porque no deja de ser el desafío de ser oficialismo y no convertirse en una escribanía del gobierno, ¿no? Que es lo que muchas veces puede suceder cuando vos tenés las dos cámaras legislativas a tu favor, como va a ser ahora. Sí, bueno, sin duda, pero yo creo que en realidad es una oportunidad histórica. El Senado de la provincia de Santa Fe ha sido en los últimos años, en los últimos periodos, el lugar donde morían las leyes más importantes, donde no se discutió la ley de educación, por ejemplo, entre otras, y creo que hoy esta dinámica va a abrir discusiones más profundas y necesarias en la provincia, que tiene un sistema institucional muy viejo en términos generales, y que, bueno, yo creo que esta nueva legislatura va a tener la posibilidad de abrir esta discusión. ¿En qué comisiones te interesaría trabajar? Dijiste algo de, me parece, obras públicas, pero no sé si
¿Irías por ese lado o por dónde? Bueno, yo sin dudas por mi experiencia y todo, estaría en la comisión de producción, creo que se llama de economía en general en el Senado, hasta el momento, y ver cómo se compone en el esquema de nuevas comisiones, pero bueno, eso por mi experiencia y por mi trayectoria en ese trabajo sería una de las cuestiones. Siempre pensando, nosotros tenemos una visión y que hemos construido trabajando en los equipos técnicos de Maxi, que tiene que ver que el aparato productivo de Santa Fe depende mucho de la infraestructura y que hoy tenemos una debilidad muy grande en términos de infraestructura, por lo cual pensar en obras públicas es algo fundamental también atado al desarrollo productivo. ¿Te sorprendió este resultado electoral en el Senado, estas 13 bancas para el gobierno, o era algo que podía llegar a suceder? A ver, para ser sincero, antes de iniciarse el proceso electoral y antes de las primarias era algo difícil de explicar. Nosotros sabíamos que los que poníamos la cabeza siempre en las elecciones de senadores teníamos la elección más difícil en la provincia de Santa Fe a enfrentar, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que a partir de las PASO hubo un cambio de escenario muy fuerte. Cuando se empezaron a ver casos como el de Oscar del Sani en San Javier, donde él solo ya superaba a Baucero, o como en nuestro departamento, que la suma de unidos superaba a la senadora, bueno, dijimos, hay una posibilidad real de generar un cambio. Lo mismo se dio en Belgrano, y bueno, mayoritariamente de los departamentos posibles, 3, digamos, llegamos al número 13, digamos, fueron 6 las que cambiaron de color político, lo cual fue un resultado de esta ola de cambio que se expresó en la gente, sobre todo. ¿Saben cuándo empieza el periodo de transición? Aprovecho para preguntarte a vos, porque tenemos entendido que hay reuniones probablemente esta semana. Yo la información que tengo es la misma que ustedes, que hay reuniones esta semana para iniciar la mesa de transición. Es lo que yo conozco hasta el momento. ¿Cómo fue el momento cuando te dijeron ganás por 54 votos, pero quedan 172 por revisar? ¿Qué tomaste? Bueno, bueno, tenía un punto de tranquilidad que era justo mientras estaban cargando las mesas, cuando revisábamos los telegramas y las planillas, vimos que había una mesa en San Jorge donde me habían cargado 80 votos menos en el provisorio, o sea, una mesa donde había sacado 94 votos y me habían cargado 14 por un error de tipeo, digamos, en el paso del telegrama, y ya entendíamos que con esa mesa de 80 más los 54, y que esos 80 eran parte de los 174, ¿no?, de la diferencia, ya era irreversible la elección en esos términos. O sea que, bueno, ahí tuvimos la tranquilidad, digamos, en gran parte de que la elección no se iba a revertir. ¿Pero quedó en 105 finalmente? ¿Fue ese el número? El número final fue 105, no contemplábamos, lo que no contemplaba el escrutinio provisorio era los votos de los presos, donde ahí nos descontaron algunos votos más, bueno, y en general, bueno, terminó finalmente en 105 el definitivo. Bueno, para que veas que tenemos audiencia de allá, de toda la zona del departamento de San Martín, ¿hay un audio? ¿Lo podemos escuchar? Es Vanessa. Dale. A ver, Hola, buenos días, me llamo Vanessa, soy de Las Petacas, justamente estoy viendo al nuevo senador electo. Entró un mensaje, un llamado. ¿Al nuevo? Sí, el tema es que Del departamento San Martín, y nada, nosotros estamos contentos, tenemos como en construcción ya por finalizar la ruta de Las Petacas San Jorge, y bueno, nada, contenta, los veo todas las mañanas con el mate, así que nada, muy bueno su programa. Que tengan un buen día y gracias. Bueno, Las Petacas, ¿qué te parece? Las Petacas, bueno, Las Petacas es una de las localidades de las más pequeñas que está el departamento, pero que está en la traza de lo que nosotros llamamos la Ruta 20, por ejemplo, y que son localidades que nosotros pretendemos darle un impulso. Ahora ha quedado paralizada la obra, faltando alrededor de 7 kilómetros en la ruta entre Las Petacas y San Jorge, pero bueno, son parte del extremo oeste, una localidad muy linda Las Petacas, la verdad, muy linda, muy bonita. Bueno, acá tengo un número, el 915, que me pregunta algo que yo no me lo podía creer. Dice que me contesto etapa de radio en Piamonte. Ah, sí, sin duda. Eso era
Tenía 12 años. Habíamos pasado en Piamonte del circuito cerrado a la FM, era el momento de la FM, y bueno, la radio pedía nuevos locutores y yo siempre me gustó la radio y fui a hacer la prueba y entonces, bueno, no empecé como locutor porque tenía voz muy de nene, me pusieron como operador. Y estuve un par de años trabajando ahí en la radio, colaborando en la radio de Piamonte, haciendo transmisiones de fútbol, algunos programas de interés general. Así que algo de esto conoces. Sí, el medio más lindo de la radio. Que no se enojen los de la tele, pero yo sostengo que es el medio más lindo de todos. Bueno, alguien dice acá, cuando escucho hablar del departamento San Martín, me acuerdo siempre del molino de San Jorge y su fábrica de fideos, un gigante en su momento. ¿Puede ser? Sí, fue un gigante el molino. Ya ha caído mucho en su desarrollo, bueno, atravesó distintas crisis, pasó en varias manos. Hoy está en un proceso donde se ha achicado mucho la cantidad de trabajadores, lamentablemente, pero el molino, uno cuando recorre y ve la capacidad de acopio del molino Bruning o el viejo molino Bruning ahí en San Jorge, entiende lo que significaba el tema del trigo en la región y obviamente la panificación. El molino San Jorge históricamente era el molino y el frigorífico, y bueno, lamentablemente el frigorífico ha continuado creciendo, pero el molino ha quedado estancado y ha venido bastante a menos en los últimos años. Dice, escuchando este tipo de reportajes y este tipo de personas, no todo está perdido. Estoy escuchando a jóvenes que se involucran y da una sensación de esperanza. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno. ¿Por qué crees que ganaron tantos? Estamos hablando con Esteban Mota, senador electo del departamento San Martín. Vos con 38. Biotti en Rafaela con 36. Weiss Ackerly, acá en Santo Tomé, Miguel, con 36. Su hermana, Vito, en Helvecia, con 34. Estoy diciendo algunos, ¿eh? Leo Charela, en Venado Tuerto, con 34. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y yo creo que hay una generación de la política que, yo sin juzgarla, ¿no? Pero que hay cosas que no han logrado dar las respuestas necesarias y que la gente opta por un cambio generacional. Y creo que opta también por la resolución de yo digo que hay veces que hay un discurso en relación a los grandes temas y lo que la gente necesita son las resoluciones básicas, salir a una ruta y que esté en condiciones, que esté iluminada, poder tener acceso a la vivienda, ni hablar que el sistema de salud funcione, que la seguridad esté garantizada. Creo que son temas muy importantes que en los últimos años no se han resuelto y que la gente por ahí se cansó o por lo menos responsabiliza a gran parte de algunas generaciones de la política que no han podido dar respuesta y que ha optado por la renovación en estos casos, me parece. Bueno, usted vos dijiste muchas veces la Ruta 66, así que hasta, sí, hasta la canción de Papo, la Ruta 66. Claro, claro. La Ruta 66 que es una ruta estratégica, porque, como decía vos, Luis, cuando cruzás para el lado de Córdoba pasa a ser la Provincial 13 de Córdoba, pero es una ruta alternativa a la autopista Rosario-Córdoba, que tiene mucho tránsito de camiones y que termina subiéndose la ruta 34 en Cañada de Rosquín, que hoy es una ruta en muy mal estado. La realidad es que es una ruta muy peligrosa y muy mal estado, pero que es una ruta provincial muy importante no solo para nuestra región, sino que viene mucho tránsito pesado, mucho cereal que viene desde el norte, sobre todo desde el norte de Córdoba hacia los puertos, y nosotros somos tanto la 13 como la 66, que son las dos rutas provinciales más importantes que cruzan nuestro departamento, son rutas fundamentales y que hoy no gozan de un buen estado, ¿no es cierto? Y ni hablar la 34, que es un reclamo que tenemos que hacer ante Nación, pero que de una vez por todas se lleva adelante. Yo hace un tiempo atrás he sacado una cuenta que con 10 días de retenciones agropecuarias, en base a lo ingresado en 2022, se podría hacer la autopista la 34 se podría hacer autopista desde Angélica hasta Rosario. Y bueno, y si eso lo que implica es que no hay decisión política para hacerlo. Bueno, dice, estuve en control de cargas en Vialidad, me reservo el nombre, y me dice, comentale al senador que está hablando que no se realizan los controles de carga de camiones en las rutas y fundamentalmente en esa zona donde pasan muchos camiones que evitan pasar por la 34 u otros que van hacia Córdoba. Tema para seguirlo, Esteban, porque eso también deteriora las rutas de nuestra provincia de Santa Fe.
Sí, sin dudas, eso es un tema clave. Digamos, son rutas, como decía bien el oyente, alternativas a la ruta 34, alternativas a la ruta 9 y a la 19, por ejemplo, tanto de la 66 como la 13, y que tienen mucho flujo de transporte, sobre todo de camiones. Y bueno, es importante el rol de la policía vial en esos términos, y es verdad que no hay en funcionamiento muchas balanzas en la zona. Bueno, ¿te queda alguna pregunta más? Simplemente una que tiene que ver con este periodo de transición que sin ir a fechas concretas no es el tema, pero sí, si tiene que estar dentro del periodo de transición esta discusión de quién tiene que votar los pliegos para jueces y camaristas, que es un tema que forma parte de podríamos decir, la primera discusión de transición que tiene que ver con el Poder Judicial. ¿Quién tiene que nombrar a esos jueces y camaristas? ¿Este gobierno, esta Asamblea Legislativa o la Asamblea Legislativa que va a asumir el 11 de diciembre? Bueno, sería bueno en realidad que sea un acuerdo en la transición. Nosotros obviamente creeríamos que sería saludable que lo resuelva la próxima Asamblea Legislativa, pero bueno, hay que evaluar pliego por pliego. Nosotros venimos de una experiencia con los últimos pliegos, con muchas irregularidades en muchos casos, y bueno, es algo que se tendrá que pautar en la transición. Lo óptimo, obviamente, sería la oportunidad que se discuta en la próxima Asamblea Legislativa. Hay una necesidad fuerte, una necesidad real de la justicia de tener jueces y de tener más fiscales, donde en muchas regiones faltan. Nosotros somos una región donde hemos conseguido el nombramiento de un fiscal más en el anterior pliego y era una necesidad fundamental, pero bueno, es algo que tiene que ser acordado como mínimo, ¿no es cierto? Ha sido un gusto charlar, Esteban, contigo. La idea es mantener este contacto con todos. Bueno, se ha dado lo de Baumgartner, sabes, en Garay, el triunfo también en el departamento San Javier, que eran lugares prácticamente inaccesibles desde hace muchísimos años. Así que en la juventud está depositada la esperanza de muchísima gente, y creo que Aire puede ser un vínculo a través de esto que te conté, de interrelacionar la provincia. Y si bien fue una broma, pero después te hablo en privado para, aunque sea conseguir de alguna de esas localidades, una cámara que nos muestre, o una ruta que pase cerca, o porque también es mucha información para camioneros, para gente que vive en la zona. Así que por ahí después charlamos un poco más puntualmente, Esteban, si te parece bien. Perfecto, Luis. Sí, desde ya a disposición para esas gestiones. Puede ser alguna en la ruta 34, sea Cañada Rosquino o San Martín de las Escobas también, y alguna sobre la ruta 3. Sí, vamos a hacer la gestión. Genial. Buen día, saludos desde Sunchales para los astrenses y todo el departamento San Martín. Y pone una foto que nos están siguiendo por YouTube. Debe ser una novia tuya en Sunchales. Pues. No. No. Yo no tengo nada que ver. Un gran abrazo, gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Chau. Esteban Mota, el nuevo senador del departamento San Martín. Anota. Martes 16 horas, Casa de Gobierno. Mañana. Primera reunión de la transición. Por el lado del gobierno,